Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal. Bienvenidos, mi nombre es Angie Zamora y es un gran placer estar aquí con todos ustedes hoy con un programa muy variado. Le presento los titulares. La Universidad de Asbury realiza un servicio final del avivamiento, pero la adoración continúa. Una organización busca que las personas con discapacidades puedan llegar a cualquier parte de Israel. Y un pastor que estuvo sentenciado a muerte por supuesta apostasía en Irán es liberado por el gobierno. Esto y más en esta edición estelar de Mundo Cristiano. La semana pasada, la Universidad de Asbury realizó un servicio final de adoración dentro del campus, pero ellos aseguran que esto no es el final del avivamiento. En Mundo Cristiano hicimos una transmisión especial para llevarles este evento y les mostramos todos los detalles. El cierre perfecto para una de las jornadas de adoración más largas en la historia de Estados Unidos, donde el protagonista fue Jesús. El avivamiento de Asbury, que comenzó el 8 de febrero con solo 100 jóvenes, se extendió durante 9 días. Es un privilegio para mí esta noche darles un contexto de lo que ha estado sucediendo en este espacio durante las últimas semanas. El 8 de febrero, justo aquí, un servicio regular de capilla no tuvo final. Adicionalmente, estudiantes de aquí y estudiantes cruzando la calle de colegios y universidades que representan a más de 200 escuelas procedentes de todo el país que se han unido a nosotros en estas últimas 2 semanas. Personas de todo el país y extranjeros se acercaron al pequeño pueblo de Wilmore, en Kentucky, para ser parte de esta adoración 24/7 que reunió a miles con un solo deseo: adorar a Dios. Y solo quiero decir que esto no estaba planeado. Esto no es una función sobre innovadoras instalaciones de última generación. No fue una función sobre astuto plan de marketing. No hubo un comité programado de planeamiento. Y no fue por celebridades o músicos profesionales. Esto es un movimiento sin nombre o título. Y hoy no será diferente. Este último servicio tuvo de todo tipo de expresiones de adoración, entre ellos silencios para que el Espíritu Santo fuera el que hablara. Vamos a experimentar un poco de silencio en la generosa voz del Espíritu Santo, quien nos va a susurrar. Momentos de adoración, incluso en español. Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serte fiel. Y algunos estudiantes contaron cómo Dios los sacó de sus luchas personales, como la ansiedad. Estos últimos 4 días no he experimentado ansiedad. Realmente desearía que mi historia fuera única, pero la ansiedad y la depresión se han convertido en algo que afecta a las generaciones más jóvenes. Y he visto a Dios moverse de manera milagrosa en los estudiantes alrededor de estas 2 semanas. Y mis 2 más grandes cosas en este avivamiento que Dios me ha revelado es: 1, Dios es más grande de lo que pensé que lo era, porque mi Dios es más grande que mi depresión y mi Dios es más grande que mi ansiedad. Y luego oraron unos por otros. El servicio finalizó con una invitación a seguir siendo parte del avivamiento,
afirmando que este no es el fin. Así como vamos terminando esta noche, realmente no es el fin, es realmente el comienzo. Los líderes de Asbury dijeron que el avivamiento se mudaría fuera del campus para continuar en otros lugares en el área central de Kentucky, aunque no está claro dónde podría ser. Luego de la oración final del servicio, las personas se quedaron adorando. Aún, diferentes campus reportan movimientos de adoración a lo largo del país. Sin duda, una gran noche. Y es que parte de los programas especiales que les hemos compartido acerca de este avivamiento en Asbury, nuestro director Jonathan Villarreal tuvo la oportunidad de conversar con el pastor Otoniel Font de la iglesia Fuente de Agua Viva, quien meses atrás estuvo predicando acerca de este renacer en su iglesia sin saber que el avivamiento estaba cerca. Veamos parte de la entrevista. Me quedaba la duda porque donde yo te escuchaba predicar, uno se pregunta, ¿por qué empezaste a hablar de eso? ¿Qué Dios te puso en el corazón para empezar a hablar de avivamiento meses antes de esto que iba a suceder específicamente en Asbury? Pues mira, muchos factores, o varios factores podría decirte. Venimos de una pandemia donde la gente estaba un poquito en desesperanza, en desasosiego. El aspecto de la iglesia había también perdido quizás su funcionalidad a nivel del templo físico. La gente estaba en su casa, en su hogar. Esto ha hecho que la gente se tarde en regresar a la iglesia. Y la pandemia, Jonathan, algo interesante es que obligó al cristiano ser cristiano verdaderamente de forma disciplinada. Me explico, no habían factores externos de los que tú pudieras quizás todo el tiempo acomodarte o ajustarte a ellos, sino que tú tenías que por ti mismo buscar a Dios en tu casa, en tu hogar. Y aunque todas las iglesias hicimos lo posible de meternos en tu casa, la realidad es que fue una época donde el verdadero cristiano tomó esa disciplina personal del estudio de la palabra, de la oración, y que provocó que también muchas cosas cambiaran en la vida de muchos creyentes. Así que todos estos pensamientos, la necesidad de que la gente se activara, viendo también la tristeza, la desesperanza, provocaron que quisiéramos, ¿verdad?, que la gente creyera en que podemos volver a despertarnos. Me gusta eso y me gusta mucho lo que has apuntado en todas estas prédicas. Por eso quisiera pedirle a mis compañeros que nos compartan el primer extracto de lo que has estado predicando para que lo podamos comentar, compañeros. La realidad es que muchas veces cuando Dios va a hacer algo masivamente, siempre comienza con un grupo pequeño de personas o con una persona, pero que al mismo tiempo no hay que esperar que la masa experimente algo para usted creer lo que Dios o por lo que Dios va a hacer en su vida. Pastor, volviendo a esto que decías, ¿dónde nacen los avivamientos entonces? Mira, los avivamientos realmente nacen de Dios. Es bien interesante porque en estos mismos días he estado en múltiples entrevistas en Puerto Rico hablando del avivamiento de Asbury, y en Puerto Rico celebramos una actividad de oración con un evangelista en los días pasados, y la gente pensaba y nos preguntaban, pero esto es porque fue por lo de Asbury, esto es, usted está buscando que pase lo mismo, y la realidad es que un avivamiento lo inicia Dios. Lo inicia Dios, es espontáneo. Cuando digo espontáneo es que es por gracia divina. Pero esto no quiere decir que nosotros no podamos crear la atmósfera para que Dios pueda provocarlo, para que Dios pueda venir y hacer esa obra en nosotros. Estos avivamientos deben nacer en un espacio específico. ¿Tiene algo que ver directamente con lugares? ¿Qué piensas de eso? Pues sí y no. Es una respuesta muy interesante, una pregunta muy interesante, porque sí y no. Yo creo que tiene que haber un corazón dispuesto, tiene que haber un lugar en específico donde la gente se hambrienta, donde hay un grupo de personas que realmente esté hambriento por el poder de Dios. No puedo decir que tiene que pasar en un templo, no tiene que pasar en un lugar en específico, ¿verdad?, físico, una institución. Si te fijas, yo creo que es el primer avivamiento o de los primeros que ocurre dentro de una universidad, dentro de una capilla de una universidad, mientras otros avivamientos que hemos visto han ocurrido en carpas, han ocurrido en edificios. Pastor, vamos a ver el último de los extractos de lo que estuviste predicando.
Lo primero que quiero que tú entiendas, que un avivamiento como se predica en otros lugares, no tiene que ver con un ministerio en particular. Un avivamiento no es un ministerio. Un avivamiento es un movimiento de Dios que comienza en el lugar que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, aunque sí, definitivamente necesita gente dispuesta para que comience con ellos. Realmente disruptivo, diría yo. Es decir, esto no es exclusivo de la universidad, de la religión, de los movimientos, sino que es algo donde Dios le place. Eso es lo que planteas. Definitivamente, yo creo que cuando nosotros tenemos que aprender realmente los creyentes, Jonathan, a entender lo que es la soberanía, la providencia de Dios. Dios hace como quiere, cuando le da la gana y con quien quiere. Definitivamente, nosotros no somos los que podemos... ¿verdad? Ese mover de Dios en particular. Como dije, sí creo que tenemos algo que nosotros tenemos que hacer y participar y que podemos crear una atmósfera, un ambiente susceptible para que esto suceda, pero definitivamente Dios es quien escoge, Dios es quien lo hace y nada lo puede detener. Y cuando Dios decide hacerlo en un grupo, en un pueblo, en un lugar, vas a ver resultados como quiera, aunque la gente piense que no sean ni las personas ni los lugares dignos. Y al volver de la pausa, le contamos de un pastor que fue liberado tras pasar años en el corredor de la muerte. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Gracias por continuar con más de Mundo Cristiano. El líder de la iglesia iraní, Youssef Nadarkhani, fue liberado el domingo como parte de una amnistía nacional emitida por el líder supremo de Irán, el Ayatollah Khamenei, para conmemorar el aniversario de la Revolución Islámica de 1979. La Solidaridad Cristiana a nivel mundial informa que el pastor ahora está libre y todavía está en Teherán para terminar algunos procedimientos formales relacionados con su liberación. Se reunirá con su familia en Brasil tan pronto como se completen estas formalidades. Nakardani, de 46 años, cumplía una condena de 6 años en la prisión de Evin en Teherán por propagar iglesias en casas, acusado de promover el cristianismo sionista. Durante demasiados años, los lugares turísticos más populares de Israel no han sido accesibles para la mayoría de las personas discapacitadas. Como explica Paul Strand, esto está cambiando. Israel ha sido muchas cosas para mucha gente, pero una de ellas es que no ha sido realmente accesible para los minusválidos, debido a la dureza del terreno y las grandes pendientes que hay por todas partes. Pero ahora mismo hay un grupo que trabaja para que los discapacitados puedan ir a cualquier lugar de Tierra Santa. El Dr. John Delancey dirige visitas que combinan la arqueología, la historia y la Biblia de Israel, pero no han podido incluir a los asistentes con discapacidades físicas. Ofrecemos varios viajes a Israel al año, pero sin accesibilidad para personas que no pueden caminar. Entonces Delancey descubrió Luke 5 Adventures, un ministerio que ya cuenta con 9 delegaciones en Estados Unidos y que ayuda a las personas con discapacidad a disfrutar de la naturaleza utilizando sillas de ruedas como esta. Acabamos de completar nuestra excursión en los últimos 3 años. CBN News estuvo con ellos en Ohio en 2021 y más recientemente en Israel, donde colaboraron con el ministerio de Delancey. Enseguida pensé que era una respuesta a la oración. Dios orquestó esto. Esto abre una nueva puerta para ir realmente a cualquier parte. Delancey y Luke 5 Adventures pusieron a prueba esa idea en Israel con Victoria Odom. Ella ha luchado para recuperarse de una lesión cerebral traumática y un parálisis total. Reaprendí paso a paso. Aunque no fue suficiente para afrontar ciertos terrenos. Nunca podré caminar sobre rocas resbaladizas ni subir por senderos. Para gente como Victoria, ni siquiera es un sueño ir de aquí para allá, porque no es posible, pero lo que estamos haciendo hace posible lo imposible. Winnie Blackstone vino a ayudar a Odom, ya que Blackstone había presenciado cómo Luke 5 Adventures ayudó a transformar la vida de su hija. Ella es completamente ciega y con problemas de audición. Emerson llegó a conocer las maravillas de Dios en la naturaleza. Podríamos decirle lo que es un árbol. Ella es ciega. Realmente no tiene ni idea de lo que es, pero ahora puede salir y sentir el árbol, y sentir las hojas y el viento en su cara. O tocar por primera vez el agua en estado salvaje en un lugar que Emerson volvió a visitar en otoño del 2022.
Y mientras le decía que Jesús es su roca, ella dijo, Jesús quiero. Y así la bautizamos ese día. Al comenzar su gira por Israel, Blackstone y los demás ayudantes de Odom se encontraron con un reto inmediato. El primer día bajamos y había una caverna empinada y profunda que ni siquiera se veía al fondo. Victoria quería ir. Solo de verlo me dije, esto es increíble, una cosa de Dios. Y Victoria, vaya, está experimentando exactamente lo mismo que nosotros. Masada también fue un reto muy bonito. Masada, la escarpada montaña donde los rebeldes judíos se enfrentaron a las legiones romanas hace casi 2000 años. Fue implacablemente cuesta arriba durante mucho tiempo. Es probablemente 500 o 600 pies en elevación y lo conquistaron simplemente asombroso. Fue increíble y pasará a la historia como uno de los recuerdos más increíbles. Ofrecer viajes a Israel de forma regular con esta increíble silla de ruedas de una sola rueda. Otros días el grupo corría con Odom y el Joelet con un carro en un lugar donde una vez corrieron carros de verdad y la llevaron de excursión antes del amanecer con faros. Simplemente abrió todo. Me dije, puedo hacerlo. Todo el mundo puede hacerlo. No descartes tus sueños. Ahora Delancey está listo para hacer realidad los sueños de otros. Ofrecer viajes a Israel de forma regular con esta increíble silla de ruedas de una sola rueda. Su ministerio espera comprar al menos una Joelet y mantenerla en Israel para sus giras y otras. Y está planeando otro viaje con la ayuda de Look5 Adventures. Schwieger, su fundador, señala que el 99.99% de la extraordinaria creación de Dios está fuera del alcance de la mayoría de las personas con discapacidades graves. Están limitados. Todo el mundo debería poder hacer eso. Y ahora pueden tener su oportunidad. La conclusión de la aventura de Victoria aquí en Tierra Santa es que nunca te digas a ti mismo que algo es imposible para ti. Paul Stroud, CBN News, informando desde Jerusalén. Hacemos una pausa y al volver hablaremos de cómo una serie enseña cómo hacerle frente a las adversidades. Ya regresamos. Hello, I'm Chris Mitchell from Jerusalem. I want to invite you to be informed of everything that is happening in the Middle East, how it affects the Christian church around the world with our program, Jerusalem Dateline. The most important news, politics, history, and much more information told right here from the Holy Land. Jerusalem Deadline, todos los miércoles a las 19 por las plataformas digitales de Mundo Cristiano y todos los viernes a las 14:30 por Enlace, hora del centro. Una serie, según cuenta su sinopsis, narra historias y experiencias de distintas familias que han pasado por varias situaciones personales y cómo esta circunstancia les ha dejado una enseñanza de fe en medio de la adversidad. Conversamos con su director. Definitivamente una de las cosas que nos inspira, nos educa, nos llena y nos transmite mucho es la televisión, la producción audiovisual. Y uno de los grandes productores que aprovecha este recurso para contar y hablar con las personas es Alex Jacomi, quien nos acompaña. Precisamente él trabajó en una producción, se llama Detrás de mi verdad. Alex, gracias por acompañarnos. Primero cuéntenos, ¿qué es el mensaje que nos trae esta producción, Detrás de mi verdad? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que cada vez que puedo hablar de lo que podemos producir, me motiva mucho, me alegra mucho, me llena de mucha pasión y alegría el saber que podemos transmitir y usar herramientas audiovisuales para poder llegar a la gente con mensajes que les traigan no solamente esperanza, vida, sino también soluciones claras y concretas. Y por eso es que nació esta serie. ¿De qué trata? ¿Qué es el mensaje que nos transmite en el fondo? Fíjate que una de las cosas que tratamos de hacer con la serie es buscar realidades que pasan en la sociedad. El cine te permite mostrar espejos de lo que realmente pasa, de lo que pasa en todos los estratos sociales. Claro. Por ejemplo, si tienes un familiar que sufrió un abuso, puede pasar en cualquier estrato social. Entonces, ¿cómo llevar, qué poder hacer, cómo ver también los enemigos, cómo ver los antagonistas que se llaman en el cine cuando están alrededor de una situación? Y ver y concientizar y crear conciencia de lo que está pasando tal vez en tu familia, en tu hijo, en tu sociedad, en tu barrio, etcétera, etcétera. Y a través de eso también generamos propuestas que los guiones me permiten, al ser yo el guionista, me permiten
poder ver más allá y poder ver cómo escribir también soluciones o propuestas a qué hacer en una problemática cualquiera que ésta sea socialmente hablando. Claro, detrás de mi verdad cuenta más de una historia. Cuéntenos o adelántenos parte de lo que las historias que nos trae. Tenemos historias de abuso en el Ecuador, donde fue rodada esta serie. 4 de cada 10 personas han sido abusadas dentro del entorno familiar. Son cifras escalofriantes. Cómo abordar este tipo de temas. Tenemos el tema del bullying, que es una temática, bueno, todas son temáticas mundiales, no tiene cultura. Las problemáticas sociales no tienen cultura, como te decía hace un momento, ni edad, ni nada. Tenemos temáticas sobre el perdón, tenemos temáticas que hablan sobre la infidelidad. Me gusta mucho escribir el eronismo. Hay guiones y historias que, por ejemplo, fueron realizadas acerca del contexto social de lo que estamos viviendo con esta ola de las redes sociales. Claro. Y de cómo surfear estas olas o ahogarnos en medio de estas olas. Tenemos casos, situaciones del machismo. Fíjate que escribí un guión que se llama Muy Machito o Muy Machote, que es una comedia que tiene que ver con la violencia contra la mujer. Y la gente dice, pero ¿cómo violencia contra la mujer? Porque estás acostumbrado a escuchar un drama, ¿no? A ver tal vez rostros, o te esperas una historia de golpes, ¿entiendes? Claro. Y no quiero mostrar más de eso, porque eso ya la gente lo sabe. Lo que busco es mostrar o evidenciar o ridiculizar, no a los hombres, porque no es que quiero que nosotros seamos ridiculizados, sino ridiculizar las acciones que como seres humanos podemos hacer. Como un hombre, un varón puede llegar a ser influenciado para poder sentirse más macho, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas creo que están funcionando porque a través, en este caso, de la comedia, el ironismo, uno mientras se está riendo, vas evidenciando lo ridículo que puede ser eso, ¿no? Claro. Y lo que no queremos es seguir mostrando más víctimas o más situaciones, sino atacando los problemas. Y eso es lo que hacemos. Te he dicho brevemente varios de las ideas, claro, de los argumentos de cada capítulo. Más que entristecer es buscar entregarles a las personas una solución. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fue el proceso para todo el equipo de producción trabajar en estas historias? Bueno, fíjate que fue muy difícil. Yo escribí, bueno, los 12 capítulos. 2 de ellos son historias de la vida verdad. El primero se llamó Chocolate, la historia de una mujer víctima de la prostitución. Ya está disponible en YouTube, víctima de la prostitución. Y de todos los agravantes sociales dentro de la familia, ¿no? Un padre alcohólico, que le genera rechazo, la madre que le genera rechazo, yo me entrevisté con esta persona que sufrió, fue víctima de la prostitución, y decía, la palabra que recuerdo de mi mamá cuando tenía 5 años, me decía llorando, era mujerzuela barata. Wow. En palabras más fuertes, te estoy diciendo las palabras televisivas ahorita, en palabras vulgares y mucho más fuertes. Entonces, ¿cómo marcó esas palabras en la vida de esta niña, que luego al final del día se convirtió en esa víctima de esta red de prostitución? Y luego también cómo salir del tema, que no fue nada fácil, y que hubo un grupo de personas con fe, creyentes, que fueron a la calle y le compartieron un chocolate caliente. Y a partir de eso empieza una relación, y fíjate que no fue simplemente el Cristo te ama, sino que fue acompañarte, estar contigo, llorar contigo, claro, enseñarte a leer, enseñarte a escribir, claro, ayudarte a cumplir tus sueños. Ella quería ser balletista, al final del día llegó a hacer cursos de ballet. Entonces, y esta mujer fue rescatada a las calles. Y en este rescate a las calles ella conoció a Dios. Ahí cambia su vida, obviamente. Pero todo el proceso de llegar para salir de eso tiene que ver con el tema de alfabetizarte, de poder darte una casa, de poder salir, de poder ayudarte a pagar tus deudas. Bastante necesario. Detrás de mi verdad nos trae esta y muchas más historias diferentes de cómo salir adelante. Alex Jácome nos comparte eso. Alex, cuéntele a las personas, ya nos mencionaba en YouTube, hay algunas disponibles, también tienen otras plataformas mucho más grandes en las que ustedes han podido estar. Háblenos de dónde se puede ver esto. Bueno, hemos estado en, esta serie se estrena ya en Univision acá en los Estados Unidos, en el East Coast, y también está disponible en YouTube. Justamente el canal se llama Detrás de mi verdad, para que la gente lo pueda ver, Detrás de mi verdad, la serie, y van a ir saliendo capítulos cada 15 días de distintas temáticas. La idea es que la gente pueda compartirlos, sentarse en su casa,
que luego de que vean su película favorita o su serie o novela favorita, pues también nos den un espacio para que puedan ver un capítulo que tiene todos los ingredientes cinematográficos para que la gente pueda ver, disfrutar, aprender y compartir, porque yo estoy seguro que a alguien le va a tocar su vida. Definitivamente, y esperamos que siga creciendo este proyecto, que si es en nombre de Dios, definitivamente Dios tiene que generar algo a través de todo esto. Alex, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Por primera vez en Tierra Santa, una mujer palestina fue ordenada como pastora de la Iglesia Luterana de Jerusalén. Ella es Sally Azar y es la primera pastora palestina en Tierra Santa en ser ordenada por la Iglesia Luterana de Jerusalén. Azar dirigirá a la congregación de habla inglesa en la Iglesia del Redentor, la Iglesia Evangélica Luterana en Jordania y Tierra Santa. Nunca pensé en convertirme en la primera mujer pastora, para ser honesta, solo porque tenía la esperanza de que habría otras mujeres que estudiarían teología y regresarían a la ciudad algún día, como todos saben cuánto tiempo pueden tomar los estudios teológicos, pero ese no fue el caso. Cisjordania y la Franja de Gaza eran el hogar de alrededor de 47,000 cristianos desde el 2017, según la Oficina Central de Estadísticas de Palestina. La mayoría de los cristianos palestinos pertenecen a denominaciones que no permiten el clero femenino. Una minoría muy pequeña son adherentes de congregaciones protestantes que tienen mujeres como ministras. Sally espera con esto poder inspirar a más mujeres. Así que espero que a través de este día, a través de esta ordenación, muchas mujeres se sientan inspiradas finalmente y puedan decir, ahora finalmente podemos estudiar teología, si no se atrevieron o por cualquier razón. Este llamado fue importante para mí porque quería asegurarme de que esto era lo que quería y no ser influenciada por ninguna otra persona. Sin embargo, hasta el día de hoy me alegro de que la ordenación sea posible aquí, ya que no es posible en muchas otras iglesias, e incluso las que sí es posible todavía enfrentan muchos problemas. La Iglesia Evangélica Luterana dice que tiene alrededor de 3,000 adherentes en Jerusalén, Cisjordania y Jordania. Azar será una de las 5 mujeres ordenadas en Medio Oriente, uniéndose a una en Siria y 3 en el Líbano, según el Consejo de Iglesias de Medio Oriente. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Mundo Cristiano. Nos vemos en 8 días. Bendiciones.